Bueno, pues una pregunta que seguro que se hace también Sergei Lavrov, que es otro de los protagonistas del día, sin ninguna duda, con esta entrevista con Tucker Carlson, en la que precisamente mandaba mensajes a Estados Unidos, decía que Rusia está dispuesta a hacer lo que haga falta para defenderse, decía también, mandaba mensajes a Donald Trump, decía que es una persona muy fuerte, muy inteligente, pero que no es alguien prorruso. Aníbal, te quiero preguntar por lo más destacado de esta entrevista en la que, bueno, básicamente hablaba de su relación con Estados Unidos y advertía pues sobre la guerra prácticamente caliente, ¿no?, que decía en las últimas horas en la que estamos ya a día de hoy. Sí, los gobiernos europeos en la general, excluyendo a Orbán o a Fico, excluyendo a algunos, en la general están en una posición de obediencia absoluta a Estados Unidos. Yo veo, por ejemplo, a un Macron más perdido que turista sin GPS. No sabe realmente, dice una cosa, la reafirma, después la quita, retrocede, va y piensa, y todo va en ese rumbo. El caos es total. Tal vez creado adrede, tal vez pensado ya para ese caos, distraer la atención nuestra, la del público general, la del ser humano normal, distraernos como en ese circo romano, ¿no? Para que otras cosas pasen por detrás de los eventos que más nos están angustiando y preocupando. Europa no deja de amenazar a Rusia permanentemente, Estados Unidos sigue inflando esa pelota, y razón tiene Lavrov cuando dice que Estados Unidos contribuye a que esta guerra se torne peligrosa e interminable. Sabemos muy bien, y lo hemos discutido antes, Sergio, de que la posibilidad de una negociación está cada vez más lejos, cada vez se ha alejado más. En cuanto a las posiciones que ya tiene Donald Trump y las imposiciones que tiene Donald Trump, ya no entran dentro de lo planeado, de lo pensado y de lo decidido ya por Rusia. Entonces, esa posibilidad, y menos de un cese al fuego, se está planteando de un cese al fuego para que entren tropas europeas. Ocupación militar no, en Ucrania no. Por eso creo que Rusia no va a ceder en ese punto de un cese al fuego, aquí provisorio. No, congelar este conflicto va en contra de Rusia, porque va a producir justamente lo que el señor Zelensky venía ya planificando desde mucho tiempo atrás, de ganar nuevamente tiempo para poder tener nuevas tropas frescas, para poder organizarse, armarse y continuar este conflicto por 10 años más tal vez. Entonces, no, Rusia no está dispuesto a eso. Y ya lo está demostrando con lo que habíamos hablado también no hace mucho, y yo te había comentado inclusive de que Kursk para mí en noviembre iba a estar finiquitado, le erramos por un mes. La intención de Rusia es terminar esto ahora en diciembre, liberar definitivamente Kursk, para ya no tener ese tipo de problema en alguna supuesta negociación futura. Lo que a Rusia se le complica es Siria ahora, que es otro tema, pero que también está dentro de esta cuestión. Usted, por favor. Bueno, Siria, Rumanía, muchos frentes que se están abriendo. ¿Qué vamos a decir también de Georgia? Bueno, desde luego el caos es total, ¿no? Como bien decías tú, Aníbal. Diego, te quiero preguntar por esto, por estas palabras de Sergei Lavrov y sobre todo, bueno, pues esta entrevista con Tucker Carlson, que ya entrevistó a Vladimir Putin y que está dando la vuelta a todo el mundo. Bueno, a ver, la entrevista en sí, yo creo que tampoco... No digo que traiga nada nuevo, al final es un poco lo que estábamos comentando. O sea, es que las piezas ya están colocadas, las piezas ya están sobre el tablero, las piezas ya, pocos movimientos les quedan. Entonces, no es que aporte más o menos, es simplemente una reafirmación de lo que ya llevan diciendo desde hace tiempo. Entonces,
La situación, pues es que es la que es y efectivamente Rusia no va a ceder en nada. O sea, Rusia sabe que lo tiene ganado y sabe que ha conquistado unos bastiones importantes para ellos y no van a moverse y tienen todo el derecho a defenderse en este caso. Yo cuando me preguntan muchas veces, oye, ¿por qué aparentemente no defiendes tanto? ¿No? Yo es que no defiendo ni A ni a B. Es que cada uno tiene que ser consecuente con lo que ha hecho. Y aquí hay una cosa que no ha llegado a decir en la entrevista, pero que creo que es importante que lo recalcasen, es que el verdadero escollo en todo esto es Zelensky, que es el que no quiere salir del agujero, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya te digo, a mí no es que me haya dado, no sé, una buena nueva o me esté diciendo algo diferente de lo que ya se espera, simplemente una reafirmación de los intereses y una reafirmación de la situación que estamos viviendo. Otra cosa es que la gente no quiera verlo, pero eso ya no es mi problema. La gente tiene que darse cuenta de que la situación es la que es y que Rusia no va a ceder y tiene, voy a decirlo, todo su derecho a hacer una defensa, ¿no? en esta situación. No sé, me parece que es todos contra uno y no uno contra todos, ¿no? No sé, es un poco lo que yo estoy viendo. Antonio, quiero saber lo mismo. ¿Qué ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te ha parecido esta entrevista de Sergei Lavrov? Se hablaba ya de más de 3 millones de visitas en X y sobre todo, bueno, pues estos mensajes hacia Estados Unidos. Decía que no están en una guerra, pero también decía que, bueno, que es imposible creer que los misiles de largo alcance se estén lanzando sin el apoyo, sin que estén ahí, pues, ni los militares de Estados Unidos, de Reino Unido o de Francia, ¿no? En este caso. Antonio, a ver si te recuperamos. Sí, nada. Ya lo tenemos. Digo que yo no he visto la entrevista entera porque sí que he visto un momentito cuando la estaban retransmitiendo en directo, pero no he podido verla entera. Pero lo interesante es precisamente el hecho de la entrevista en sí, que Tucker Carlson, digamos, lo vuelve a hacer, es decir, vuelve a romper ese muro, ese techo de cristal, ese muro de información, de falta de información aquí en los países occidentales, donde se ha establecido una censura, y hay que decirlo así. Algunos los llaman protección frente a la mentira, o protección frente a la propaganda, protección frente a las fake news, como si el adulto medio europeo no fuera lo suficientemente maduro como para distinguir la verdad de la mentira. Y nuestros padres protectores que nos pretenden proteger de lo que está mal y de no sé qué, pues se hacen cada vez más sospechosos cuando de repente prestamos atención, aunque sea por un momento, a lo que nos están diciendo desde el otro lado del muro que han levantado, y este muro lo han levantado los países occidentales, así como de Iron Curtain, que decía Churchill, lo levantaron los soviéticos. Este muro de censura lo hemos levantado nosotros, los países, sobre todo los líderes occidentales, ¿no? Bueno, pues cuando por un fallo en el sistema, un fallo en la Matrix, pues resulta que alguien se salta esa censura, pues de repente escuchamos mensajes que son más bien, no voy a decir llamativos o estrambóticos, sino que están cargados de razón. Y entonces escuchas hablar a Lavrov y dices, pues es que tiene más razón que un santo, ¿no? A lo mejor de 90 minutos de entrevista, a lo mejor habrá 10, 15 minutos de propaganda, no lo sé, por poner un porcentaje así, pues muy probablemente, claro que sí, ¿por qué no? Pero que en otros muchos fragmentos tiene muchísima razón, pues por supuesto, mucha más razón y mucho más credibilidad que cuando dice Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN, y otros líderes europeos, diciendo quien ha provocado todo esto ha sido Rusia. O cuando insisten en el eslogan machacón de Unprovoked War, que esto ha sido una guerra unfair y unprovoked, o sea, injusta e improvocada. Unjustified, dicen unjustified and unprovoked, injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania. Vamos a ver, es decir, que ahora queremos quitarnos las culpas así como así. Y de verdad no tenemos nada que ver a la hora de escalar el conflicto cuando nosotros hemos ido proveyendo
de material militar a Ucrania, etcétera. Pues, oiga, de verdad, pero es que eso no hay quien se lo crea. Yo de vez en cuando le pregunto a mis alumnos, sobre todo, pues esto, ¿no? Si tenemos algo que ver o lo que sea, y luego también les pregunto si ustedes no piensan que durante la guerra de Ucrania Zelensky habrá cometido también crímenes pues eso, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etcétera. Y todos, pues con alguna excepción, pero todos, absolutamente todos, dicen que sí, que esto es una guerra y que efectivamente lo más normal es que Zelensky también haya cometido crímenes de guerra. Entonces, a mí, por un lado, me genera cierta esperanza el hecho de que la censura, es decir, la capacidad de control sobre las mentes de las personas todavía no es total, pero bueno. Y luego un punto que también, al hilo de mi compañero, lo que decía mi compañero anteriormente, es el tema de la confianza. Es decir, y a mí eso me genera bastante pesimismo en el sentido de que va a ser casi imposible alcanzar un acuerdo de paz. ¿Para qué? ¿No? O se consiguen los objetivos militares por medios militares, o aquí no va a haber ningún tipo de acuerdo de paz. Es decir, ¿no? Lo que nosotros entendemos aquí en España, por ejemplo, como medida aceptable para la paz es que ahora mismo se congele el conflicto y esto nos va a costar mucho convencer a Zelensky de esto. Pero es que si lo vemos desde el punto de vista de los rusos, es que eso es inaceptable. Y además es que es increíble. O sea, como yo ganando la guerra, porque Rusia está ganando la guerra, y en fin, esto quien lo quiera negar, pues ánimo, adelante, estamos en periodo prenavideño y se lo podemos conceder. Pues bueno, pues si piensas eso, pues nada, pídele a Papá Noel o lo que sea, no lo sé, o a los Reyes Magos o al Niño Jesús que te traiga lo que quiera, ¿no? Pero no, Rusia está ganando la guerra y para Rusia es completamente inaceptable no conseguir los objetivos militares que se marcó desde hace 2 años y medio. Y me gustaría mucho recalcar esto porque esto ha costado vidas humanas y destrucción de un país y destrucción de las relaciones del continente europeo. Lo que se consiguió en abril de 2022, 2 meses prácticamente después de haberse iniciado la guerra, era un acuerdo de paz como el que se pretende ahora conseguir. Fijaos o fíjense ustedes toda la cantidad de destrucción y de vidas rotas y de futuros fracasados y frustrados nos podríamos haber evitado todos si en el abril de 2022 personas concretas, que para eso son líderes, personas concretas hubieran dado su brazo a torcer y hubieran aceptado aquel alto el fuego, aquel acuerdo de paz o armisticio o como se quiera llamar, porque ya estaba firmado. Pero alguien en Occidente dijo, no, eso es inaceptable. Bueno, pues alguien tendrá que dar respuesta de eso. Salvo que haya información que no nos quieran suministrar y efectivamente Rusia tenía planeado entrar con tanques en Lisboa y en París y en Hamburgo y en Sevilla y en Vigo, como aquí se ha publicado en España, los planes de Rusia para invadir Vigo, ¿vale? Bueno, pues quien se lo quiera creer, adelante, pero en fin, yo creo que ya estamos a una cierta altura de las edades en las que decir que Putin es malo, bien, pues será malo, yo qué sé, pero decir que Putin quería invadir Lisboa, ¿para qué? Para coger más territorio. O sea, el país más grande del mundo, no digo de corazón, ¿no? O de cultura, sino geográficamente, de extensión, es el país más grande del mundo. ¿Para qué quiere más territorios? No sé, para tener más territorios que proteger, para tener más millones de habitantes a los que alimentar. Es que no lo entiendo. Que alguien lo explique, por favor, porque eso es increíble, ¿no? Y a lo que iba, perdón, que me he ido. Rusia no va a aceptar ningún tipo de acuerdo de paz que no sea habiendo cumplido antes sus objetivos militares, porque no existe la confianza a día de hoy entre unos actores y otros. ¿Cómo se va a fiar Putin de lo que le puedan prometer incluso a Donald Trump? No puede. Es decir, la única palabra que va a creer Vladimir Putin es los hechos, ¿no? Y vale, no le vas a suministrar más armas, de acuerdo. Vas a abandonar a Ucrania a su suerte, de acuerdo. Eso lo veré con mis ojos el día 21, el día 22 de enero, si es que dejan a Donald Trump llegar a la presidencia, que ese es otro melón que yo no voy a abrir ahora. Pero la cuestión es esta.
Es decir, Putin ya no se cree la palabra de nadie, de ningún líder europeo. Después de haberles estado escuchando todo lo que han soltado por su boca durante estos 2 años y medio. O sea, su palabra vale 0 ante Putin y no se lo va a creer. Y lo mejor de todo es que Macron, por ejemplo, por poner así una persona en concreto, Macron lo sabe. Macron sabe que Putin ya no cree en su palabra. Y esto es muy delicado y se lo explico yo a mis alumnos en clase. Las relaciones internacionales se basan en la confianza. Si quieres evitar la guerra, pues tendrás que profundizar en la diplomacia. Pero de nuevo, la diplomacia se basa en la confianza. Y si no hay confianza entre las partes, pues ya nos queda solo un camino, que es la guerra. Y entonces, cuando Rusia alcance todos sus objetivos militares, se sentarán a negociar lo que quieran ellos, pero no lo que queramos nosotros, porque nosotros hemos jugado un mal papel en el sentido de amenazar mucho, golpear poco y además poner a un intermediario, a alguien interpuesto, que es Ucrania, para que reciba todos los golpes. Nosotros hemos recibido de otra manera, desde el punto de vista económico, pero eso, me lo vais a permitir, es un poco cobarde por nuestra parte. Ya digo, salvo que esté en la mentalidad de Ursula von der Leyen realmente lanzarnos a la guerra de aquí en adelante y entonces, pues nada, hemos ido calentando motores y hemos ido desgastando a Rusia y, perdón, ya de verdad con esto acabo, que es un pensamiento totalmente naif pensar que hemos desgastado a Rusia. Lo que hemos hecho ha sido entrenarla para golpearnos mejor. Porque hace 5 años Rusia no contaba con las capacidades con las que cuenta ahora. Y si se ha puesto las pilas y se ha puesto a hacer ejercicio a tope, eso ha sido gracias a nosotros. Gracias a mí no, ¿vale? Pero gracias a nuestros amados líderes europeos sí, eso sí. Perdón por la extensión.